que al final pretende cubrir dos objetivos fundamentales, ¿eh? Es una sesión en la que vamos a hablar de la calidad de la información. Esta sesión sería casi indiferente de la aplicación de la que estuviéramos hablando. Lo cual nos lleva a que, por ejemplo, la parte de presentación sobre la herramienta, que evidentemente va a ser la base, la voy a hacer sobre la versión nueva, ¿no? Sobre la versión nueva de Sinergia. Algunas de vosotras, algunas entidades estáis todavía con la versión anterior. Sabéis que hemos empezado el proceso de migración y de hecho esta semana ya estamos migrando a las 3 o 4 primeras entidades para también a modo de prueba real, ¿eh? Llamarle prueba y real a la vez, pero vamos a hacerlo sobre la versión nueva de Sinergia y también porque así, bueno, vais viendo un poco funcionalidad sobre la nueva aplicación que al final creemos que siempre puede ser interesante. Pero os hablaba de la independencia de la aplicación porque hablar de calidad de la información no tiene nada que ver con el hecho de ser Sinergia CRM. Podéis estar trabajando con cualquier otra aplicación, podríamos estar hablando de Excel, de seguir teniendo Excel. Muchas de vosotras son organizaciones que antes de entrar en Sinergia, todavía ahora, ¿no? En este proceso de integración con la herramienta, utilizaban y utilizan Excel, y gran parte de lo que vamos a comentar tiene la misma categorización, ¿no? Tiene el mismo sentido para hablar cuando hablamos de Sinergia, para hablar cuando hablamos de cualquier otra aplicación. ¿Y por qué es importante la calidad de la información? Hay 3 elementos que nos parecen básicos. Uno, tiene sentido lógicamente por la propia capacidad que tenemos de ser transparentes con nuestro entorno, con nuestra base social, es decir, para hacer nuestras memorias, para representar en formato numérico habitualmente, gráfico numérico, aquello que hacemos. Por lo tanto, el primer paso para tener calidad de la información es que si la información es de calidad, los indicadores que de ella generemos tendrán un valor añadido muchísimo mayor. El segundo nivel es un nivel interno, que tampoco es despreciable. Es el nivel interno de la tranquilidad, la eficiencia y la eficacia de los equipos que trabajan con la herramienta. Es decir, si los equipos que trabajan con la herramienta trabajan con información de calidad, van a poder hacer mejor su labor, van a ser más eficientes, van a completar la información allí donde corresponde, van a tardar menos tiempo en completar esa información, etcétera, etcétera. Y hay un tercer elemento que también es clave, que es que no se puede atender, y la mayoría de nosotras, ¿no? La mayoría de entidades atendemos a personas. No hay mejor manera de atender, o como mínimo, no hay mejor palo en el que apoyar la atención a las personas que en tener el máximo de información posible. Y ese máximo de información tiene que ser de calidad. Si yo tengo a Mónica Bulliard en 7 Excels diferentes y tengo que tomar decisiones mirando a uno solo de esos Excels, posiblemente las decisiones que tome, ¿no? La atención que le preste a esa persona será diferente. Si tengo a Marc con una información diferente en un sitio que en el otro, lo tengo duplicado y en uno tiene 30 años y en el otro tiene 43 y en el uno entró por este canal y en el otro entró por este y en este ha hecho 3 cursos y en el otro no ha hecho ninguno, mi capacidad de atender disminuye. Por tanto, la calidad es transversal a todo el proceso en nuestras organizaciones. Tanto para, la parte más clásica, que es que cuando haga un informe salga Barcelona escrito de una sola manera y no Barcelona y BCN, que entonces queda como horrible, para que nuestros profesionales completen la información adecuada, en el sitio adecuado, en el momento adecuado, de la forma adecuada, y finalmente, como os decía, creo que es relevante para que tener la información de calidad nos permite hacer una atención también de calidad, más allá de protocolos y de maneras de trabajar que obviamente no tienen que ver. Me refiero específicamente a la atención, a la gestión de los datos, a la gestión de la información. ¿Vale? ¿Y qué es no tener calidad? De hecho, es casi más fácil definir qué no es calidad que sí que lo es. Para nosotros lo que queremos trasladaros es que la información de no calidad es aquella que no permite cumplir con los objetivos que antes hemos comentado. ¿Vale? No toda la información permite completarlos, pero sí no tener calidad en la información no nos permite obtenerlos de manera adecuada, eficiente, etcétera, etcétera. Un elemento de la calidad que nos vamos a saltar, es decir, que va a ser la última vez que lo comente en esta sesión, habla de la LOPD, de la Ley de Protección de Datos, del RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque evidentemente parte de la calidad de la información hay un componente que es el acceso a esa información. Es decir,
dentro de las dimensiones que deberíamos ver en cuanto hablamos de la calidad de la información es tener controlado quién puede acceder a esa información y cuándo y de qué manera. Es decir, quien pueda intervenir va a afectar en la calidad que tenga esa información, ¿vale? Cerramos aquí este paréntesis porque la calidad de la información la vamos a centrar en contenidos, ¿eh? Enseguida lo veréis, la vamos a centrar en los contenidos, pero aún así nos parece relevante trasladaros esa reflexión sobre que hay un componente, una dimensión de la calidad que no podemos perder de vista, que es que tener calidad en la gestión de la información también es tener un control sobre quién accede, sobre quién no accede, sobre de qué manera puede intervenir, etcétera, etcétera. Dicho esto, voy a compartir mi pantalla. Y en el momento de compartir mi pantalla voy a presentaros una única transparencia dentro de la presentación. En esta os hablaba lo que os había comentado en la introducción, del acceso, de la grabación, etcétera, etcétera. Pero esta va a ser la única transparencia que os voy a presentar y que voy a ir volviendo en algún momento. Pero ¿qué queremos reflejar en esta sesión? En esta sesión vamos a hablar de la calidad desde 4 puntos de vista, ¿vale? Os ponía ahí en el asterisco de ahí arriba, veis que es la calidad es la disponibilidad de datos necesarios, correctos, completos, no duplicados, explotables. Qué fácil es, ¿no? Qué fácil y qué bonito es ponerlo en un PowerPoint, que lo aguantan todo. Pero vamos a hablar de la calidad en 4 momentos, son 4 ámbitos, ¿eh? De hecho no son casi ni momentos, no se pueden ordenar ni temporalmente ni orgánicamente, pero sí que vamos a hablar de la calidad en el momento de la carga del dato. Es un punto clave dentro de la conservación, ¿no? o de las garantías de la calidad. Vamos a hablar de qué elementos deberíamos tener en cuenta en la carga de los datos. Vamos a hablar en segundo lugar en el propio uso y adaptación del CRM, es decir, cómo tengamos estructurado nuestro CRM, nuestra instancia, va a incidir directísimamente en la calidad de la información que manejemos. La detección de errores dentro del propio CRM, es decir, qué herramientas nos proporciona el CRM, Sinergia, para detectar errores, para detectar esos problemas de calidad en la información. Y finalmente, ¿no? Si hemos tenido que llegar hasta aquí, es cómo nos ayuda el CRM a resolverlos. Por lo tanto, ya os diría, no es una secuencia ni más ni menos lógica temporal, pero sí creemos que son 4 elementos sobre los que debemos sustentar la calidad de la información. Como veis en la línea de abajo pone que además de sobre la tecnología y sobre la naturaleza de los datos, importantísimo, al final hay datos que no se pueden recoger con calidad porque ellos mismos no la tienen, ¿no? Pero de eso quiero decir, es otro cantar, eso daría para otra sesión. Sí que es importante el compromiso de los y las usuarias de la aplicación. Es muy importante la calidad de aquello que recogemos. Al final depende fundamentalmente, más allá de algún formulario, que el dato nos lo proporcione el mismo usuario, en un porcentaje muy importante de las veces reside en las personas de vuestras organizaciones que trabajan con el CRM. Por lo tanto, concienciarlas de la importancia de la calidad, minimizar el número de campos a los que tienen que acceder, etcétera, etcétera, es clave, ¿vale? Es más, deberíamos crearnos, ¿no? O seguramente tendría sentido crearnos un manual de calidad y, ¿por qué no?, crear la figura en las organizaciones del responsable de calidad, que no es ni el responsable de los procesos de calidad, estos que hablamos, ¿no?, del ICQ, etcétera, ni hablamos del responsable de protección de datos. Posiblemente puedan acabar siendo la misma persona, pero sí que seguramente tiene sentido que alguien en la organización vele por la calidad de la información que estamos recogiendo, Y recordad que tiene impacto en las memorias que vayamos a generar, y nos quedan 4 días, y seguramente en enero habremos de, pues eso, de informes, de métricas, etcétera. Tiene que ver con la agilidad y la eficiencia de vuestros propios profesionales, y tiene que ver con la capacidad de atender a las personas usuarias, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a Sinergia. Muchas ya conocéis la versión nueva, otra será la primera vez que os incorporéis, y vamos a ir a aquellos bloques, ¿no? Vamos a intentar, lógicamente no es el objetivo hoy hacer una presentación de la aplicación, sino ir a aquellos elementos que consideremos relevantes. Voy a dar muchos detallitos, seguramente voy a entrar en 15 o 20 cosas diferentes, puntos diferentes, apartados diferentes, ámbitos diferentes de la aplicación. Recordad que si está grabada para los que no están, también está grabada para vosotros, y por lo tanto, algún matiz que se os pueda escapar, pues podéis volver de nuevo al vídeo cuando corresponda, o preguntarnos siempre que sea menester. Nos tenéis en los foros, nos tenéis incluso cuando acabemos esta sesión en el chat de la propia aplicación. El primer elemento, la carga de datos. Recordad, algunas de vosotras ya lo habréis utilizado, recordad que todos los módulos de la aplicación
tienen aquel maravilloso, ¿no?, importar registros. En muchas de las ocasiones, el primer gran elemento de riesgo, sí, de riesgo para la calidad, es la carga inicial de los datos. Luego hay cargas sucesivas, pero ya pasan a ser menos relevantes, ¿no?, normalmente. Pero hay una carga inicial de datos que viene de unos orígenes que pueden ser absolutamente diversos, que pueden venir de Excel, que pueden venir de Access, que pueden venir de aplicaciones que ya teníamos en la organización, que pueden venir habitualmente de más de uno y de más de dos y de más de tres. Vale, en aquel momento en el que nosotros seleccionamos un archivo para cargar, sea de personas, de organizaciones, de formas de pago, etcétera, etcétera, incurrimos nos adentramos en el primer gran elemento de riesgo para la calidad de nuestra información. Aquí nosotros os lanzamos un par de recomendaciones. La primera y muy básica es que intentemos cargar un único fichero y no n ficheros. Es que yo tengo un fichero por año. Bien, es que yo tengo un fichero por personas del tipo A y del tipo B. Bien, unifiquémoslo. ¿Por qué? Porque es habitual que de la unicidad de unir esos ficheros se desprendan duplicados, se desprendan registros que están categorizados de forma diferente, etcétera, etcétera. Es básico, es fundamental hacer una limpieza, validación y detección de duplicados previa a la carga. ¿Vale? Sinergia no la puede hacer, sí, a posteriori, pero hay una serie de elementos que nos van a condicionar una vez hayamos hecho la carga, que es que la búsqueda de duplicados, si la puedo hacer en el Excel previo, seguramente me permite tomar la decisión sobre cuál de aquellos dos registros que yo tengo es el válido o no es el válido, cuál de aquellos dos valores que tengo de un teléfono, de un correo, etcétera, quiero cargar, no quiero cargar. ¿Qué registros tengo datos que son absurdos, que no me interesan, que no me creo y que por tanto no quiero subir al CRM, etcétera, etcétera? Recordad que en este proceso de subir archivos, yo tengo un archivo preparado, un archivo que, si os enseño aquí, es un archivo absolutamente sencillo de 10-12 registros que están en un formato CSV, os lo enseño en Excel, pero veis que está con un separador de punto y coma en el que los datos que hemos incorporado aquí, nombres, apellidos, el móvil, el teléfono de casa, el número de identificación, es decir, información muy absolutamente básica. Esto no es nada comparado con lo que habitualmente tenemos, ¿no?, en los procesos de carga, que suelen ser datos, que también hay datos económicos, que también hay datos de relación, etcétera. Pero simplemente quería reflejar el proceso en el que cuando yo decido cargar un archivo y decido importar este fichero, recordad que puedo importar registros nuevos y actualizar registros, no pretende ser un curso de importación, sino una reflexión sobre la necesidad de que los datos sean adecuados. Como vemos aquí, yo tengo mis opciones y le puedo decir cuál es el formato de la fecha, cuál es el formato de la hora, Estas cosas que parecen triviales pueden hacer que, por ejemplo, si el formato de fecha es diferente y yo le digo a la herramienta que valide un formato de fecha diferente al que yo tengo aquí, o el Excel tiene un formato de fecha diferente, recordad, el más habitual, ¿no?, que hay veces que tienes datos que son mes, día, año. Vale, pues si yo pongo que es al revés, el día 1 de enero lo va a cargar sin problemas, el 1 de febrero lo va a cargar inverso, va a poner 2 de enero, pero es que el 23 de diciembre no lo va a cargar correctamente y nos va a dar un error, me va a decir, oiga usted, el mes 23 no existe, ¿vale? Esta trivialidad puede hacer que tu proceso de carga y descarga deba ser muy recurrente. Pero en todo caso no va a afectar a la calidad, va a afectar al proceso, va a afectar a las veces que vayas a cargar el dato, ¿vale? Sí que te encontrarás que afectará la calidad todos aquellos registros que hayan podido entrar en la aplicación, ¿no?, y que tuvieras la mala suerte de que no hubiera ningún registro con este formato cambiado, ¿vale? Pero la reflexión que os quería hacer es que el proceso de carga sea más complejo, que la limpieza, que el proceso de limpieza-carga sea recurrente, no tiene por qué ser, no tiene por qué afectar a la calidad, afectará evidentemente al esfuerzo, a la dedicación, incluso a la paciencia de quienes tengamos que hacer el proceso de carga, pero no debería serlo, ¿vale? Os voy a tratar de reflejar algunos de las casuísticas que realmente sí que nos afectan a la calidad. Y voy a algunas de las primeras. Yo, como sabéis, la herramienta vinculo los datos del fichero que yo cargo con los datos que están en el CRM, ya le he puesto los mismos nombres, no pretendo perder ni un minuto, y llegamos aquí. Llegamos donde la herramienta nos dice, hola, ¿quieres que yo valide, ¿no?, antes de la entrada, quieres que yo valide si el registro existe, no existe, etcétera? Fijaros que los datos, los valores dentro de los registros en los campos se cotejará con los datos en el archivo de importación, es decir, con los que ya existen. Cuando yo ponga el correo electrónico me dirá si el correo electrónico existe allí dentro o no existe allí dentro. No me dice nada de que si el fichero que yo cargo tiene dos correos idénticos, ¿eh? Me está diciendo, voy a buscar ya en el CRM por si el correo pedro@sinergia existe o no existe.
No me está diciendo que estás cargando todos con el mismo correo pedro@sinergia. Mientras sea válido va a entrar, ¿vale? Cuando yo le digo que me lo mire por el nombre completo, por ejemplo, o por el correo electrónico, y le doy a no importar, me va a importar estos 11 registros, evidentemente es inmediato, y empezamos aquí a tener una serie de matices, ¿no? Que tiene que ver con la calidad de lo que voy a cargar. Hay algunos que, por suerte, la herramienta va a evitar que yo los cargue. Y digo por suerte porque estoy hablando de calidad, no estoy hablando de mi necesidad de cargarlos todos, ¿eh? Que serían los errores, y los errores tienen que ver con que yo tengo en el módulo persona un campo apellidos que es obligatorio, y el registro de nombre 5 no tiene apellidos. Lo mismo ocurre con el nombre 6, lo mismo ocurre con el nombre 7 y lo mismo ocurre con el nombre 9. Hay 4 registros que no tienen el registro, no tienen información de apellido y por lo tanto la herramienta dice no los cargo. En tu módulo el apellido es obligatorio. Esto ya es un síntoma de calidad. El síntoma de calidad diría que yo aquí o me invento el apellido y le pongo un genérico, o voy a buscar realmente que el apellido tenga que existir, o simplemente es que no separé el nombre y los apellidos y los campos no son correctos. Pero ya es una, dijéramos, es una solución de calidad, ¿no? Casi nos iríamos al último punto aquel de qué puede hacer Sinergia por mí a la hora de detectar la falta de calidad, pues sería en este proceso. Hay otro conjunto que me dice que son duplicados, ¿vale? Y me dice que como le he marcado el correo electrónico, me dice que el correo electrónico pedroalvarez72@gmail ya está en el CRM, por lo tanto me dice que nom2, apellido 2, ya lo está. Yo podré decidir importar de nuevo, descargar esta ficha, volverlo a importar y decir, olvídate de los correos electrónicos, que no me preocupa, o me puedo ir al bloque de personas, buscar quién es este tal Pedro Álvarez y ver si realmente Pedro Álvarez 72 es nom2, apellido 2, y por lo tanto ya lo tengo en el CRM, ¿vale? Y tendríamos el conjunto de registros creados, que nos debería dar una tranquilidad enorme. ¿Por qué? Porque cumple con un montón de premisas de decir, si hemos cargado la provincia estará bien cargada, porque sabéis que la herramienta, si la provincia no hubiera estado bien cargada y pusiera BCN o MAT en lugar de Barcelona o Madrid, no me la dejaría cargar. Que no me dejaría cargar un email que no tenga un formato correcto, que no me dejaría cargar, lo habéis visto, apellidos que no existan. Maravilloso. Sinergia nos ayuda en la calidad de la información, pero también nos permite cargar cosas como que nom.u, dup, apellido 1 y apellido 2 dup, que como podéis ver, y ya le he puesto el dup para ejemplificarlo, si entráramos en los dos registros son exactamente el mismo, me los va a cargar, porque no coincide exactamente el nombre y el apellido, porque en uno tiene solo un apellido y en el otro dos. ¿Vale? Vuelvo a la necesidad de duplicar y de trabajar antes en el Excel, revisar y trabajar para que los datos que carguemos ya hayamos resuelto, dijéramos, todas estas problemáticas de duplicidad. Y que si, por ejemplo, tenía 2 teléfonos diferentes de casa, pues pudiera marcar cuál de ellos me corresponde, cuál de ellos me es adecuado. Perfecto. ¿Qué otras cosas podemos tener? Si yo pincho en nom8, apellido 8, lo que estoy yendo es a su ficha, sabéis que apretando el botón del medio voy a su ficha, resulta que me dice número de identificación ha puesto no es correcto. Bueno, es que la herramienta, yo no le he dicho si esto era un NIF, si esto era un CIF, si esto era un pasaporte, pero alguien me ha escrito una identificación que sea no es correcto. Por lo tanto, podemos llegar a cargar datos desde una importación que ya hace un montón de análisis o un montón de validaciones. Se nos pueden escapar de manera muy sencilla en toda la aplicación la incorporación de registros no válidos, la incorporación de registros que no nos sirven. Podíamos cargar un compromiso de pago con un valor de 1 billón, porque resulta que los puntos y las comas del Excel que yo cargué con el que tengo en el CRM, resulta que me están marcando decenas o cientos de miles cuando en realidad decía que la cuota es 100, ¿no? Lo que pasa que era 100 con 3 decimales y resulta que me la ha considerado como 100.000, ¿no? Bueno, pues esos elementos son elementos claves en el proceso de carga de la información. Por lo tanto, el primero de los elementos de riesgo en la calidad de la información en vuestro CRM es al cargar. No tengamos prisa en cargar ficheros. No tengamos prisa en cargo el fichero de la última remesa porque es la que necesito. Bueno, intentemos de nuevo, criterios. Unifiquemos si es posible los ficheros a cargar. Todos los ficheros de personas, si pudieran estar en un único fichero, sería maravilloso. Ya haremos después en el proceso de carga una deduplicación porque esta persona tiene 3 relaciones, pues ya le cargaremos 3 relaciones, ha hecho 7 donativos, ya le cargaremos 7 donativos, pero este tal nom8 apellido 8, es decir, este tal Pedro Álvarez, este tal quien sea, debería aparecer una única vez y deberíamos poder validar previamente qué información nos encontramos en el CRM, ¿vale? Habéis visto que este ha sido un proceso absolutamente sencillo, un proceso en el que yo le podría decir importación completada y me completaría estos registros, o lo que seguramente debería hacer es tirar hacia atrás la última intervención
y revisar de nuevo el fichero que tenía, ir al registro que me pone dato no válido y o bien eliminarlo porque realmente no lo tengo, o bien buscarlo, poner los formatos adecuados, etcétera, etcétera. El segundo de los elementos que os quería trasladar de manera muy sucinta, muy ligera, porque este es dijéramos, un aspecto que creo menos relevante que hemos tratado en otras sesiones. El tema de los formularios, el otro canal de entrada externa de datos que no sea aplicando directamente en el CRM, es el de los formularios. Recordad que ante una tesitura que tiene que ver con el concepto y no con la tecnología de qué hacer cuando entra un registro que ya tengo en el CRM, nosotros hemos optado por darle prioridad al CRM en la mayoría de ocasiones. Es decir, si yo tengo un registro que, evidentemente, habiendo trabajado correctamente, que los datos que entran en el formulario estén bien categorizados, etcétera, no entro ahí, que voy a entrar ahora, justo en el siguiente punto voy a entrar en esos temas. En el momento en que entra un registro desde el CRM, si ese registro no se detecta, bien por NIF cuando hablamos de captación de fondos, bien por correo NIF cuando hablamos de inscripción, si no se detecta, crea el registro con los datos que tengamos y a partir de ahí avanza en el proceso dentro del CRM. No habría mayor problema. Recordad que cuando sí detecta el registro, lo que hace es asignar la inscripción, el donativo, la cuota, lo que fuere, y el resto de datos no los conserva, es decir, no los actualiza. Insisto que es un tema técnico y es un tema de decisión conceptual. Simplemente decidimos que creíamos que la información que teníamos ya en el CRM, que podía ser tratada históricamente, no podía reemplazarse por. Recordad que se recibe un correo electrónico avisando de que se ha encontrado el registro, se ha asignado esta inscripción, esta cuota al registro X y pone los datos que nos proporcionaba esa persona, esa ficha, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues tendríamos la capacidad de poder comparar o valorar. Esto no tiene que ver con la calidad, insisto, no afecta a la calidad, pero sí que quería hacer esa mención para que tuvierais en mente, ¿no? que un fichero, un formulario externo, es decir, un formulario que no recoge datos, que no está en un área privada, que recoja datos genéricos y que creamos que puede mejorar la calidad en cuanto a completarla, hoy por hoy no sería así. En todo caso, porque hay las mismas probabilidades o menos de que las mejore, de que la empeore, ¿no? Si al final la persona no me rellena una serie de datos o me pone un dato solo provisional, solo para esta inscripción o solo tal, bueno, pues perderíamos esa información. Es un concepto, es una filosofía que seguramente podríamos tener argumentos, nos podríamos poner a cualquiera de los dos lados de la herramienta, del formulario y del CRM y encontrarle sentido a una u otra acción, ¿vale? Por lo tanto, resumen, en la carga de datos, todo el tiempo que dediquemos a la preparación, revisión, deduplicación, limpieza de los ficheros antes de la carga, será un tiempo absolutamente bien empleado. Es una inversión en calidad para informes, para los trabajadores, profesionales, usuarios, usuarias de la aplicación y para la atención que podamos darle. Bien. Y ya estoy dentro del CRM, ¿no? Ya estoy dentro de la aplicación y dentro de la aplicación decimos, bueno, pues y en el uso y la adaptación, ¿qué problemas puedo tener con la calidad? ¿No? ¿Qué elementos debo tener en cuenta para la calidad? Y aquí espero que os veáis reflejadas, aquellas que estáis en el día a día de la aplicación, espero que veáis reflejadas muchísimas de los errores habituales, ¿no? De las trampas que oculta una herramienta de esta complejidad, un CRM, casi cualquier otro, pero de las trampas que ocultan este tipo de aplicaciones y que afectan de manera significativa a la calidad de la información. Y vamos a hablar de cómo eliminar registros, y vamos a eliminar de cómo estructurar la información, y vamos a hablar de incorporar desplegables, de la cuestión de la funcionalidad de quitar o de eliminar cuando tiene sentido y de adecuar vistas. Pues voy a seguir con el ejemplo del módulo de personas, y si yo marco la generación de una nueva persona, uno de los elementos que debe ser clave es ser minimalista a la hora del registro de la información, ser muy coherente a nivel de decidir qué información debo hacer obligatoria o no, muy clara a la hora de registrar la información en cuanto a etiquetas, en cuanto a desplegables, y eso va a redundar en la calidad de la información a medida que los usuarios y usuarias avancemos o incorporemos más información al CRM. ¿Sí? Algunos ejemplos muy básicos, ¿no? Que no hace falta tampoco ser exhaustivo, porque lo podéis imaginar. Por ejemplo, poniendo campos obligatorios. Oye, es que para mi organización resulta que el campo provincia es básico, es fundamental, ¿no? O barrio. Yo trabajo en una ciudad. Para mí el barrio es un dato que debo recoger siempre.
Primero, creemos el campo barrio, no pongamos un campo abierto de campo barrio. Segundo, hagamos un desplegable que esté a lo mejor en la página principal, en esta, y no me tenga que ir a buscar en datos socioeconómicos abajo a la derecha a buscar barrio. Pero es que además, ¿por qué no? Pongámoslo obligatorio. Hombre, es que sí, yo quiero recoger la información de barrio, pero yo qué sé, si la persona que registro es de una organización, de una administración pública, pues no hará falta. Bueno, pues creemos en el desplegable, creemos un campo, una categoría que esté arriba del todo, que sea no necesaria o no procede, pero si al final de cada 10 personas, 8, y digo personas, me puedo referir a organizaciones, pero si de cada 10 personas, 8 es relevante para mí tener el barrio, creemos el campo barrio. Y aquellas otras dos, el campo no me dejará grabar, porque evidentemente no me dejará grabar el registro, porque tengo la información del barrio, dijéramos, obligatoria, pero en todo caso podríamos hacer que la información fuera, dijéramos, pues eso, no precisa, no relevante, no procede o no lo que sea, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, un error más que habitual. Para cuando tenemos menores, cuando tenemos personas con dependencia, pues cuando hacemos, lo que estamos haciendo es tener una información de la persona tutor o del adulto referente y lo escribimos en campo de texto. Por Dios, no. No escribamos un campo de texto. Pedro Álvarez, venga. No. Se crea un registro de persona y se pone una relación, y se pone un campo relacionado, se crea una relación, pero no se crea un campo abierto. Calidad de la información. El día que queráis hacer un filtro sobre esas personas o queréis añadirle una información específica a esa persona, o simplemente Pedro Álvarez sea el referente de 7 de vuestros menores, pues esa información va a ser imposible de agregar, va a ser imposible de contemplar. Por lo tanto, el primer elemento que tenemos que tener claro es que esto que estamos viendo en pantalla, es decir, los registros de cualquiera de los módulos, persona, organización, forma de pago, me da lo mismo. Los registros de cualquiera de los módulos de sinergia tienen que haber sido pensados y reflexionados en cuanto a la necesidad que tiene mi organización. Y eso redunda en la calidad, no tiene que ver con el diseño, no tiene que ver con nada más, redunda además en la calidad. Campos obligatorios cuando corresponda, campos desplegables bien estructurados cuando corresponda. Oye, mira, yo trabajo con las provincias, solo con las provincias catalanas. Y es que no tengo registros de fuera, porque además, yo qué sé, soy una federación y solo tengo... Bueno, pues a lo mejor hay que poner las 4 provincias catalanas arriba del todo del campo provincia y modificar o tunear el desplegable de provincia para ponerlas arriba del todo y el resto poner resto, o simplemente el resto sí aparecen por orden alfabético, pero las primeras son las 4 provincias catalanas, me da igual. O Madrid lo pongo arriba del todo porque el 93% de mis usuarios y usuarias son de Madrid, o son de... Este tipo de análisis hay que hacerlos. Haced campos obligatorios cuando corresponda, minimizad al máximo los campos de texto, al máximo. Aquello que se registra en los campos de texto no existe. No existe. Existe para aquel que lo rellenó o para un técnico equivalente a él. Pero no existe. En el campo de descripción, si tenéis que registrar, es una persona derivada desde, pues nos vamos al campo socioeconómico y ponemos cuál es la derivación y cuál ha sido el modelo de derivación y creo un campo aquí de derivación desde. Pero no hago referencias a una información que está en un campo de texto que luego tendré que recoger no sé dónde, ¿vale? Entonces, esos son los elementos clave. Por lo tanto, primera cuestión dentro del uso y adaptación es campos obligatorios, vistas necesarias, si la provincia es tan relevante, cuando tengamos la vista de personas, añadid aquí la provincia. ¿No? ¿Sabéis que podemos incorporar aquí los registros que sea? Pues si la provincia era tan importante o el barrio era tan importante, que aparezca aquí el barrio. A lo mejor resulta que la organización no me interesa para nada, que aparezca el barrio. Bien. Siguiente elemento. Voy a Adolfo Uceda. ¿Vale? Si yo me voy, mira, me voy a ir a Adrián Cordón. Adrián Cordón, persona de nuestro entorno de demo, ya podéis imaginar que la herramienta que estoy, la instancia que estoy utilizando es mi instancia de demo, con lo cual es el paradigma de poca calidad. Es decir, aquí hay datos absolutamente dispersos, sin ningún tipo de control de calidad, porque al final se utiliza para demos y no tiene mayor impacto que haya un volumen de registros que nos permitan interpretar el uso de sinergia. Pero es maravilloso porque tiene una calidad minúscula, mínima, y por lo tanto nos va a poder servir para la mayoría de ejemplos. Muy bien. Cuando yo estoy en la vista de una persona, voy ahora a por dos de los principales errores que se producen en el uso de nuestra aplicación y que tienen que ver con el eliminar registros. ¿Vale?
y son motivo de múltiples consultas, más que consultas, gritos en nuestros foros de soporte. Digo gritos no por la mala, dijéramos, no por las malas formas, sino por la alarma. Acabo de perder a Adrián, ¿vale? O al revés, es que tengo 173 relaciones que no tienen persona. Y claro, por supuesto, alguien vino y volvió a crear a Adrián como persona y la duplicó y no sé cuántos. Es decir, uno de los elementos con los que hay que ir con más cuidado, incluso me atrevería a decir, si es posible, no permitamos la eliminación de registros a los usuarios si es que no tienen que hacerlo. Pero dos de los elementos más graves con los que nos podemos encontrar es, uno, la eliminación de un registro sin tener en cuenta que eso no elimina los registros hijos, es decir, los registros que cuelgan de él. Y el segundo elemento es el uso de este maravilloso pero maldito elemento llamado quitar. Muchas de las organizaciones, muchos de los usuarios y usuarias, utilizan este concepto de quitar como el de eliminar. Uy, me equivoqué, resulta que Adrián Cordón ya no es voluntario de la nueva biblioteca, o no lo quise poner, no es que le dé de baja, simplemente es que no lo quise poner. Y hacen quitar. Quitas la relación, no estás eliminando el registro, es decir, hay un tal Adrián Cordón voluntario del proyecto Nueva Biblioteca que lo único que estamos haciendo al darle a aceptar es que desaparezca de aquí. Cumplida mi misión, yo quería quitar este registro porque no era válido, pero cuando me voy al registro de relaciones con personas y ordeno las relaciones con personas en función de la persona, vemos que Adrián Cordón lo único que ha hecho es quitarle la persona de aquí. El registro sigue existiendo. Por lo tanto, recordad, importantísimo, los registros que quitamos de los subpaneles son registros que no desaparecen, simplemente separamos la relación, rompemos el vínculo, no eliminamos el registro. Algunas de nuestras organizaciones, uno de sus problemas de calidad es el hecho de tener registros de todo tipo, pagos sin forma de pago, relaciones sin la persona, inscripciones sin el evento. No, hice el evento, he eliminado el evento. Ya, pero es que cuando eliminas el evento no caen en cascada la eliminación de todo. Ante la pregunta que os podríais plantear de ¿y por qué no lo elimina en cascada? Bueno, no lo elimina en cascada, ahora enseguida lo veremos, pero no lo elimina en cascada porque posiblemente estemos empeorando lo que ya habíamos hecho mal, ¿no? Que es eliminar un registro que creíamos que no. Bueno, total, definitiva, si yo quiero eliminar el registro de Adrián Cordón, pincho en él, entro y lo elimino. ¿Vale? También podría ir ahora a aquellos que quedan en blanco y eliminarlos de golpe, pero básicamente el quitar registros de la base no implica en ningún caso eliminar. Estoy eliminando la relación que hay entre ellos, pero el registro se mantiene. Dicho esto, os podéis imaginar, ¿no?, la cantidad de ineficiencia en el trabajo de las personas cuando luego tienen que ir a buscar esos registros, validar si están bien o no, o simplemente que tú lo has quitado, pero luego has vuelto a crear el registro. Es decir, lo peor que nos puede pasar es que luego te vayas al registro de relaciones persona, veas que le falta a la persona, la vuelvas a crear y vuelvas a crear otro Adrián Cordón. Vale. El segundo, os he dicho que había dos elementos clave en esta parte de uso y adaptación. Uno es el modo quitar y el otro es el eliminar registros sin eliminar los registros hijos. Ostras, Adrián, se nos ha colado. Esta es una persona que estuvo, es un test, es un registro de test. Lo metimos aquí, Adrián Cordón, porque es un antiguo trabajador de aquí y lo hemos metido para hacer pruebas con el CRM, pero hay que eliminarlo. Fantástico, tengo permiso, soy administrador, soy tal, eliminar. ¿Desea eliminar este registro? Por supuesto. ¿Qué acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es decir que elimine el registro Adrián. Ahora Adrián ya no lo encontraría aquí, lo cual no significa que haya eliminado todos aquellos registros que colgaban del registro de Adrián. Es decir, que si yo me voy al módulo de relaciones con personas, lo que puedo hacer es, dijéramos, encontrar el conjunto Adrián Cordón, es decir, el conjunto de registros que tenía vinculados a Adrián que ya no tienen persona asociada. Por lo tanto, yo entraría aquí y Adrián Cordón voluntario, lo que no tendría registro de persona. Y no lo puedo ir a buscar porque Adrián Cordón ya ha desaparecido. ¿Vale? Entonces, dos conceptos que hay que tener muy claros, muy consolidados, muy trasladados a los usuarios y usuarias que empiezan a utilizar la aplicación. Eliminar no elimina los registros vinculados. Os podéis imaginar que si yo ahora del eliminar Adrián hubiese eliminado todos los registros vinculados, posiblemente el problema sería mayor.
que sería que habría perdido las relaciones históricas de voluntario, habría perdido tal y cual. Por lo tanto, si queremos hacer un proceso de eliminación de un registro, primero deberíamos eliminar los registros que de ese registro cuelgan, los registros que habitualmente aparecen en subpaneles, y a partir de ahí sí, entonces, generar o eliminar el registro de, en este caso, Adrián, que es la persona que tengo aquí vinculada, ¿vale? Segundo elemento, lo hemos dicho antes, ahora mismo ya no me puedo ir a la persona Adrián, ahora me tendría que ir a cualquier otra persona porque he eliminado a Adrián y mira, me voy a Adriana, cambio a Adrián por una Adriana. Si me voy al registro de Adriana, lo único que estoy trasladando aquí es el elemento quitar, quitar. Entonces, pregunta que os podríais plantear. La primera era, ¿por qué no elimino todos los registros en cascada? Yo os lo he dicho, porque el problema podría ser peor que el que ya hemos generado. ¿Y por qué no eliminamos el concepto quitar? Bien, en la nueva versión de Sinergia ya hemos hecho esfuerzos porque en muchos de los módulos donde no fuera necesario el concepto de quitar, ya ni siquiera aparece. Es decir, ya no hemos dado la opción o ya no damos la opción, yo que sé, de quitar, creo recordar, por ejemplo, no puedes quitar un pago de un compromiso de pago, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene sentido, porque los pagos llevan asociados a un compromiso de pago. ¿Por qué no lo quitamos siempre? Y os pongo el ejemplo de las listas de público objetivo. Porque aquí sí que puede ser interesante que Adriana la quiero quitar de la campaña de incremento de cuotas de socio. Este quitar sí que quita esta relación y es perfectamente lícito. Yo ya no quiero que Adriana reciba los boletines que estén asociados a las campañas de incremento de socios o lo que sea menester, ¿vale? Entonces, por un lado es peligroso, dijéramos, es un riesgo para la calidad de la información, por otro no podemos obviar la necesidad en algún momento puntual de quitar o desvincular un registro, pues por ejemplo, de su lista de público objetivo. Bien. Un par de elementos más que creo que son relevantes a la hora de trabajar con la aplicación. Estos, que son los elementos más importantes que perjudican la calidad de la información, insisto, la recogida de campos categóricos, hacer los campos obligatorios, etcétera, etcétera. El otro de los elementos es el hecho de que la propia herramienta ya tiene registros de validación y ya estamos tratando de hacer que no sean, dijéramos, imprescindibles para que no sea factible meter datos erróneos dentro de un registro si no haya una validación previa. Por ejemplo, en el número de identificación nos va a decir que va asociado al NIF, es decir, para validarte este número te va a decir incluye el tipo de identificación. Cuando incluyas el tipo de identificación yo te podré validar el registro y este registro incluso cuando tú lo presentes completar te exige que recompletes el campo de la validación. Lo mismo nos ocurre en compromisos de pago, lo mismo nos ocurre en pagos, es decir, la aplicación está evolucionando para que la tasa de irregularidades, por decirlo de alguna manera, o de incorporación de suciedad a los datos sea la mínima posible. En todo caso, nos es imposible poner esa tasa a cero. Siempre será factible meter un dato erróneo, siempre será factible meter un dato no correcto. ¿Por qué? Pues porque el exceso de constricción, el exceso de regulación de algún dato nos puede prohibir o nos puede limitar pues hacer otro tipo de acciones, otro tipo de actualizaciones. Por lo tanto, resumen de este segundo bloque. Es absolutamente imprescindible que las organizaciones reviséis a nivel de estructura de la información, a nivel de vistas, la vista de lista, la vista de filtro, la de actualización masiva. Al final yo tengo que poder saber qué registros puede actualizar masivamente una persona dentro de cada uno de los módulos. Pues cuando yo hago la actualización masiva me interesará saber que quiero o no permitir una serie de campos. Y si hay un campo que yo he ocultado porque el campo género es un campo que no utilizo, lo que no tiene ningún sentido es que yo dé la capacidad de hacer una actualización masiva de un campo que no tengo en las vistas. ¿No? Por ejemplo, esa serie de detalles que al final son muchos de sentido común, que no tiene mayor importancia en cuanto a la comprensión técnica de la aplicación y son básicamente sentido común. Perfecto. Y los dos elementos que os hacía referencia, que nos parecen los más relevantes con mucha diferencia a la hora de incorporar o de gestionar de manera incorrecta los registros en el CRM, borrar registros que tienen elementos que dependen de él y que por lo tanto quedan huérfanos de ese registro padre, de este registro origen, y en segundo lugar el uso del bloque quitar o de la funcionalidad quitar, que siendo cada vez más restringida a los módulos que lo necesitan, puede dar a confusión entre el elemento quitar no es el elemento eliminar.
Muy bien, por avanzar con los bloques que nos habíamos planteado. Eh, Como hemos dicho que era imposible el obviar los errores que se puedan cometer, y digo imposible por lo que decíamos, ¿no? Restringir en exceso puede hacer que no podamos darle el uso que queremos darle a la herramienta, por lo tanto la herramienta nos tiene que proporcionar sí o sí algunos elementos para la detección de los errores, ¿no? o de las carencias de información que podamos tener. Y aquí sí que Sinergia, sí que creemos que os proporciona un conjunto, bueno, creemos que bastante interesante de funcionalidad, ¿eh? Algunos ya los conocéis, otros seguramente pues los descubriréis ahora, pero sí vamos a hacer un repaso más o menos ágil por todas y cada una de estas, de detección de duplicados, los informes de duplicados, la posibilidad de hacerte informes ad hoc, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, voy a esos bloques de validación y vuelvo a pasar a Sinergia, dejo de seleccionar los registros, Abraham, Adolfo, detección de duplicados, el gran, ¿no? El gran elemento, el gran aspecto clave habitualmente cuando trabajamos fundamentalmente con personas. Estoy centrando personas porque es difícil tener duplicados formas de pago, ¿no? O es difícil tener duplicados en inscripciones. Todo con toda la, ¿no? Con toda la casuística que podría haber de que no quiere que una persona esté inscrita dos veces, etcétera. Pero al final las claves de las duplicidades están en organizaciones y están en personas. Muy bien, ¿qué elementos nos da Sinergia a la hora de la detección de duplicados? El primero, que si yo tengo un registro que ya se parece enormemente a un registro que ya tengo, si yo creo una nueva persona que le doy un nombre y un apellido de una persona que ya existe, en principio la aplicación va a tener que ser suficientemente ágil como para decirnos, un momento, el registro de contacto que estás a punto de crear, este tal Adolfo Uceda, ya existe en la base de datos. ¿Vale? Haz lo que quieras. Es decir, puedes darle a guardar y por lo tanto lo va a crear porque Adolfo Sucedas en el mundo puede haber muchísimos, pero bueno, valora la posibilidad de que este Adolfo Uceda ya sea un Adolfo Uceda que ya tienes en la base de datos y por lo tanto, bueno, pues que lo que tengas que hacer es, estaba a punto de crear un registro nuevo cuando resulta que ya lo tenía en la base de datos, ¿no? A nosotros nos ocurre que cuando hacemos eventos, la semana pasada hicimos un evento abierto a entidades para una demo de Sinergia, una presentación de Sinergia, y teníamos registros que ya estaban en la base de datos. Bueno, pues cuando fuimos a meter esas bases de datos detectamos que ya había algunos que ya estaban allí dentro y por lo tanto, pues bueno, los unificamos y vimos que era una persona con la que hace 4 años habíamos hablado de Sinergia y estaba en la base de datos. Por lo tanto, primer elemento, la posibilidad de, dijéramos de que cuando yo escribo un registro nos lo detecte. Somos conscientes, y lo seréis, de que esto se da cuando la posibilidad de que los nombres y apellidos se escriban de manera idéntica, etcétera. Pero bueno, no deja de ser un primer elemento dijéramos un primer elemento de control. Y de hecho tú podrías poner el apellido solo, algo que digas, esto seguro que me lo detecta, y pongo solo el apellido y si resulta que es Lezama, pues si el apellido es Lezama, pues pongo Lezama y no puede haber muchas. Y la que encuentra, a lo mejor Adela, puse A. Lezama. Bueno, pues aquella seguramente es Adela, voy a mirar qué es. El segundo es que yo de cualquier persona, de Adolfo Uceda, puedo detectar, el mismo registro que antes quería crear, puedo detectar si hay duplicados. Y tenemos una función que pone buscar duplicados. Y en este buscar duplicados me dice que, oye, un momento, ¿tú qué quieres saber para las condiciones de filtrado? Y tenéis todos los módulos de persona, todos los registros de persona, los tenéis a vuestra disposición para poder hacer dijéramos, el filtro. ¿Vale? Tú puedes decidir que quieres filtrar por correo electrónico, puedes decidir que quieres filtrar por nombre, por apellidos o por lo que sea. Yo en este caso voy a decir que simplemente que el nombre contenga Adolfo o que el nombre sea igual a Adolfo. Es decir, estoy haciendo una búsqueda absolutamente sencilla. ¿Vale? Cuando yo quiero hacer esta búsqueda, bueno, pues yo le digo siguiente paso y lo que me dice la aplicación es que tengo 4 registros. 4 registros de Adolfo Caballero, Adolfo Moro, Gustavo Adolfo Expósito y Juan Adolfo Ortega. Es decir, tengo 4 opciones para detectar o determinar que son duplicados de aquel Adolfo. Luego entramos en cómo resolverlas. ¿Por qué? Pues porque es prácticamente imposible bueno, pues no tener todas las funcionalidades, es decir, que los 17 campos que yo tengo de Adolfo Uceda coincidan. En este caso, evidentemente, buscar solo por Adolfo tenía muy poco sentido y podía haber hecho una búsqueda que el nombre contenga Adolfo y los apellidos contengan Uceda, ¿vale? Pero es una segunda opción. La primera, estoy escribiendo el registro y la propia herramienta me dice alerta que Adolfo Uceda ya existe. 2,
busco del propio registro Adolfo Uceda, tal. ¿Qué limitación tiene esta segunda versión? Que obviamente si tengo que hacer la búsqueda de registros para 400 personas, ¿no? Pues hacer para cada una de ellas toda la combinación posible, lógicamente queda fuera de duda. ¿Tiene sentido esta funcionalidad de búsqueda de duplicados? Pues eso, ¿no? Para buscar correos electrónicos idénticos. Oye, estoy metiendo un correo electrónico, búscame si hay un correo electrónico que tenga así. ¿No? Porque no tengo el dato, porque tengo el dato. Para búsquedas puntuales, ¿eh? Para saber si de esta persona ya tengo el correo electrónico, o este móvil ya está repetido, o estos apellidos ya los tenía puestos en algún otro sitio, ¿vale? Sería el segundo de los elementos de búsqueda. Para esa búsqueda masiva, ¿vale? Para esa búsqueda masiva tenemos una serie de informes. Recordad que hace unos cuantos meses ya pusimos a vuestra disposición 20 y tantos informes de la herramienta estándar y hay 6 de ellos que empiezan por duplicados. Y estos duplicados lo que buscan son personas duplicadas por email, personas duplicadas por número de identificación, interesados duplicados por email, personas interesadas duplicadas por email, personas interesados duplicados por número de identificación, interesados por número de identificación. Es decir, tenemos unos informes que a priori, cuando hemos cargado información, podemos venir a consultar para decir si tengo correos electrónicos que estén repetidos, si tengo números de identificación que estén repetidos, si tengo, ¿no? Tanto en interesados como en personas. Además de eso, nos puede interesar saber que un interesado que acabo de incorporar, si ya existe o no como persona. Esas 6 casuísticas, las personas si hay duplicadas por email, si hay duplicadas por número de identificación, evidentemente podríamos generar desde aquí infinitos y sabéis que podéis haceros duplicados y tocar los informes, hacerlo por cualquier otro elemento de duplicidad, ¿eh? Si queremos duplicar por nombre y apellido, bien, pero bueno, ya sabemos que las posibilidades de detección por nombre y apellido, pero estos informes os deberían permitir saber que en cuanto a personas por email, el mail chris24mg sin hotmail.sin lo tengo 3 veces. Y hombre, si fuera un correo de empresa, si fuera un correo de info@manac.org, bueno, pues hasta quizás podría pensar que a lo mejor hay 3 personas diferentes de una organización que utilizan el mismo correo. Puedo llegar a pensar que Chris24 lo utilizan ella y su pareja, utilizan este correo y los tengo a los... Vale, perfecto. Si no hay... Es decir, no hay mayor problema en que el resultado no sea per se un error. Paréntesis. Si per se fuera un error, seguramente tendríamos un sistema de validación en la entrada de registros que no permitiera que un correo estuviera 2 veces. Pero como no necesariamente es así, aquí os va a permitir encontrar todos los registros que están duplicados, de la misma manera que nos ocurre con interesados, nos ocurren con personas interesados por email y resulta que te dice que el email que tienes aquí, resulta que Tere Vidal, el interesado Tere Vidal que tiene este correo, resulta que en personas ya está, pero además tiene un estado convertido, ¿vale? Por lo tanto, es un estado convertido, clic, 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 todas estas están duplicadas en persona y esta está como nueva. Es decir, este Pepe Pérex, que tiene el correo de Jaume, nos está diciendo que tengo un Pepe Pérex registrado como interesado, que está como nuevo, es decir, que no está vinculado, no está convertido, vinculado a otra persona, pero que en personas también está este correo. Bueno, pues es clarísimamente una, dijéramos, una alerta. Yo podría filtrar por estados, quedarme solo los convertidos, etcétera, etcétera, pero podría ser una alerta clarísima de que hay una serie de registros, todos aquellos que son nuevos y están convertidos, que debería ser capaz de ir a buscar en la persona, si realmente existe y es la misma, vincularlas de alguna manera, hacerlas convertidas, ¿vale? Esto nos lleva en esta parte de informes, lo que nos lleva básicamente es a pensar que hay una serie de informes que yo debería revisarme periódicamente, ¿vale? Y estos son unos ejemplos, pero hay una serie de informes a los que yo debería acceder periódicamente. Y a lo mejor una vez al mes tengo que entrar aquí y confirmar que tengo a 0 el número de personas duplicadas por número de identificación. Hombre, yo los correos puedo entenderlo. El número de identificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Z, salvo que le hayamos dicho a nuestras técnicas y técnicos que cuando no lo tengan, como el campo era obligatorio, no sé dónde lo pongan y se inventen este que es perfectamente válido, salvo que sea así, no me puedo permitir que el 466866231A, que por cierto es el mío, esté 3 veces en la aplicación. Pues habrá que entrar, ir a personas, hacer la búsqueda del 466866231 y ver que 3 personas tienen ese registro. Y nos puede pasar que sean 3 personas diferentes con el mismo NIF, cosa que debería alertarnos, o que sean 3 personas duplicadas, cosa que deberíamos corregir, ¿vale? En todo caso, es importante periódicamente revisar estos informes.
echarle un vistazo a estos informes. Deberían estar vacíos o deberían estar con el máximo 1. No debería haber ningún 5, ni ningún 3, ni ningún 2. ¿Vale? Además de eso, os podéis crear módulos ad hoc. Es decir, aquellos elementos que para vosotros sean de calidad, debemos ser capaces de tener algún tipo de informe que nos permita periódicamente alertarnos, ¿no? De alguna manera. Esto, obviamente, siguiendo con el ejemplo del barrio que antes os ponía, si yo creo que deberíamos tener registros en los que el barrio, o sea, no debería haber registros con el barrio en blanco, que fueran usuarios, pues yo personalmente me haría un informe que se llamara, que empezaran por alertas, y esos informes alertas debería mirármelos periódicamente y decir, no puedo permitir que haya registros que estén como usuarios activos que no tengan el barrio. Porque yo qué sé, parte de mi estrategia, por ejemplo, de la asignación de voluntariado tiene que ver con el barrio. O parte de la justificación que yo hago de una memoria tiene que ver con el barrio. Por lo tanto, debería poder entrar periódicamente en un informe que diga usuarios sin barrio. Y estos usuarios sin barrio, entrar y en todo caso, si hay 3 que no lo tienen, pero yo considero que es válido crear un espacio, crear un apartado que ponga no procede y ponerlo, ¿no? Como os decía antes. Si ya hemos utilizado los informes de duplicados, nos hemos pensado los informes ad hoc, estamos hablando de elementos que son, dijéramos, reactivos. Es decir, que soy yo quien tiene que venir como organización a esos informes y analizarlos, ¿no? Vamos a entrar en algún elemento ahora proactivo, es decir, es la herramienta la de que de forma proactiva nos alerta de determinados elementos. De estos hay hay básicamente 2, ¿no? Que son las tareas, la funcionalidad de flujo de trabajo que vosotros mismos os podéis implementar, y la otra son los correos, que ahora hablaremos de las tareas programadas de validación que recibís periódicamente algunas de vosotras, ¿vale? Entro en estos 2 elementos. Insisto, importantísimo, muy, muy, muy útil, absolutamente útil, disponer de informes que nos sirvan de alerta, que no nos aporten más información que aquello de deberían estar vacíos. Este informe, cuando es bueno, cuando es válido, es cuando no me da ningún resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque los utilizo para detectar aquellos registros que realmente tienen una calidad nos tengo que poner una alerta de la calidad de la información. ¿Cómo nos avisa la herramienta? La herramienta de forma proactiva puede trabajar en dos entornos, en 2 ámbitos. Uno, el del módulo de flujos de trabajo. Es un módulo que algunos conocéis, algunas entidades utilizan, en el que no voy a entrar a detalle porque vuelve a no ser un módulo, creo recordar incluso que hay un vídeo específico sobre el módulo flujos de trabajo, pero en todo caso es un módulo que lo que alerta es que cuando pase A, hagas B. ¿Vale? Y esto nos puede permitir cosas como que, por ejemplo, crearnos una tarea que diga, pues no lo sé, que cada vez que haya un alta de socio, le llegue un correo a la persona de administración. ¿Esto es calidad? Pues es calidad. Porque si cada vez que se da de alta un socio, que es algo que no ocurre todos los días 27 veces, en ese momento del alta hay una persona de administración que revisa que el importe esté correctamente puesto, que el IBAN, ya me lo ha aceptado la aplicación, por lo tanto es válido, pero que está el IBAN, que coincide el importe, la periodicidad, etcétera, los datos de la persona los tengo, no tengo el NIF o tengo el NIF, todo este tipo de cuestiones nos va, dijéramos, a garantizar la calidad. Lo mismo nos podría pasar con alertas a un responsable de un evento que le llega un correo que dice que hace más de 2 semanas que hay una asistencia, que habiendo una sesión que se ha producido, las asistencias sigue estando en blanco. ¿Vale? Yo tenía que los enseñar. Hay un informe que te permite decir qué porcentaje de las sesiones está completada y no completada la asistencia, ¿no? Tenían que haber venido 3 personas y están las 3 en blanco, no pone si han venido o no. Podríamos generar una alerta que avisara de eso. Por lo tanto, hay un módulo que también dijéramos, tiene un impacto directo en la calidad, que es el módulo de flujos de trabajo. Deberíamos ser capaces de crearnos algún flujo en el que se alertara a quien corresponda, ¿no? A la persona responsable se alertara de determinadas validaciones o de determinadas ausencias de información que deben corregirse. Como sabéis, estos flujos pueden funcionar de forma online, es decir, en el momento que yo guardo el registro, analiza y envía, o se pueden utilizar de forma offline, nocturna, en procesos que se lanzan periódicamente. Tú puedes lanzar y que cada noche haga un análisis y genere los códigos que deba generar, o los correos, o las modificaciones que deba hacer, ¿vale? Por lo tanto, hay una capacidad por parte de las entidades de automatizar procesos de aviso
que hagan que no nos encontremos con que, en cuanto a la calidad, vamos perdiendo el partido, no nos encontremos en el minuto 90 y nos enteremos en el minuto 18 de la primera parte, ¿no? Nos da más tiempo a remontar en cuestiones de calidad y en cuestiones de corrección de la información. El siguiente elemento proactivo por parte de la aplicación, aquellas de vosotras que tenéis usuario como administrador, administradora, y en ese usuario está puesto el correo y el correo está activo, es decir, algunas de vosotras, recibís periódicamente, habitualmente los sábados por la mañana, ¿no? Recibís un correo de validación de datos. ¿Qué es eso? Desde Sinergia, en su momento, creímos conveniente que la propia herramienta trabajara, dedicara un espacio de tiempo y de recursos a analizar la información que tenéis para obtener dijéramos, de vuestra instancia aquellos elementos que podamos considerar erróneos, dudosos, o que incluso se puedan corregir de manera automática, si hay alguno de ellos que se pueda corregir de manera automática, ¿vale? Para ello creamos aquello que os decía, ¿no? Los procesos de validación son procesos, dijéramos, tareas programadas de validación de los datos y se reflejan en correos. De hecho, estamos pensando, queda aquí grabado, ya veremos si algún día lo resolvemos, teníamos pensado que a lo mejor quedara registrado incluso en uno de los módulos del propio CRM, todas esas alertas, etcétera, ¿no? Tiene una cierta complejidad, pero bueno, ahora de momento lo que os están llegando son determinados correos que son, este de aquí, no voy a entrar lógicamente en un detalle, pero es un correo que te dice informe de las tareas validadas, validación general de los datos, y aparecen aquí, pues eso, ¿no? Que resulta que hay coincidencias en los números de identificación, revisión de las relaciones de personas, etcétera. ¿Cuáles son esos procesos? En nuestro wiki, que sabéis que tenemos con un nivel de detalle muy importante, están detallados todos y cada uno de los procesos de validación que la herramienta genera. Tenemos aquí en otras funcionalidades las tareas programadas de validación de datos y podéis encontrar aquí abajo, me salto el funcionamiento, que ya os explicaba en qué consiste, pero básicamente tenemos revisión de los datos principales. ¿Qué hace la aplicación? Pues comprueba que todos los registros tengan apellidos, que el tipo de identificación y el número de identificación concuerden, que este último caso de existir y de ser tipo NIF-ONIE tenga un formato válido y elimina implícitamente cualquier carácter no válido. Bueno, pues tiene una importancia grande cuando hemos dicho que podíamos haber cargado un registro. Recordad que había cargado un registro del tipo, y creo que se llamaba no es válido o algo por el estilo. Es una tarea de validación de datos, la hace semanalmente los domingos de forma incremental, es decir, si ya ha incrementado un registro, pues no lo va a volver a hacer, y lo que hace es informar y actualizar en el caso de que corresponda. Esta explicación sería relevante para cualquiera de los fijaros que hay aproximadamente una quincena de procesos. Forma de pago, revisión de las relaciones, comprueba que todas las formas de pago estén relacionadas con una persona o con una organización. ¿Vale? Pues lo hace semanal los sábados, y fijaros que casi todos los procesos son semanales, hay algunos que son diarios. Actualiza el campo de tipo de relación en caso de que no se haya actualizado de forma automática, o comprueba, yo qué sé, la revisión de los datos principales, pues mira que todas las inscripciones tengan el campo nombre, o que todos los registros tengan una vinculación con evento y al menos con una persona, organización o interesado, ¿vale? Es decir, Sinergia vela por la calidad. Entonces, puede ocurrir que en vuestras organizaciones no haya nadie que esté recibiendo estos correos, ¿no? Más allá de que ahora sea un correo y después vaya a ser en otro formato. Sinergia, de forma proactiva, os alerta de una serie de errores o dijéramos, de situaciones que pueden ser o no subsanables. Es decir, quitar un espacio en blanco de un campo número de identificación es perfectamente lícito. Y en todo caso lo va a corregir y no va a ser perjudicial. Lo que no puede hacer la aplicación es, lo dicho, ¿no? Detectar que un registro no sea coherente y corregirlo por varios motivos, porque a lo mejor esa incoherencia puede tener justificación, y en otros casos, la mayoría de ellos, porque la incoherencia es la ausencia de un registro persona, y la herramienta no puede saber a priori ese registro persona cuál debería ser. Por lo tanto, como veis, hay algunas de las aplicaciones, algunos de los procesos que lo que hacen es informar, básicamente, y otros de los procesos que lo que hacen es, dijéramos, informar y actualizar o corregir, ¿no? Pues eso, ¿no? Algún dato de NIF-NIE, alguna relación, alguna cuestión de estas, ¿no? Algún medio de pago, los datos principales en formas de pago. Podéis revisar esto, lo tenéis en nuestro
en nuestro wiki, pero sobre todo y fundamentalmente creo que es relevante pues el hecho de que alguien en la organización, lógicamente no hará falta que sean 10 personas o todos los usuarios, pero alguien, posiblemente esa figura de responsable de calidad de la que hablábamos, reciba la información que luego a lo mejor tiene que desplegar. Es decir, que luego a lo mejor no es capaz de resolver, pero tiene que ser capaz de decirle al área de administración, de finanzas o al área de atención directa, la que sea, hola, tenemos N registros que tienen un valor erróneo. Yo qué sé, la herramienta te avisa cuando tú tienes un compromiso de pago con valor cero, es decir, que va generando cada mes un registro cuyo importe es cero. Pues a lo mejor lo consideráis perfectamente válido. Porque, Pedro, ponemos un informe cero, ponemos un valor cero, porque cada mes completamos el valor del informe, el valor del pago. No, porque es proporcional al uso, porque depende de no sé qué, me da igual, de los días laborables, me da igual. Pero la herramienta, a priori, alerta de que es incoherente un pago generado con un importe cero. Porque si ese pago va a pasar a una remesa o va a pasar a otro tipo de medio de cobro, el valor que tiene en sí mismo es absurdo porque es valor cero. ¿Vale? Y ese sería el siguiente elemento dijéramos, proactivo que tiene la herramienta. Por un lado, poder montar automatismos a vuestro criterio, a vuestra discrecionalidad, para que podáis identificar, oye, hay 7 alertas respecto a calidad de los datos que no nos pueden pasar. No nos pueden pasar. Y tener una inscripción en estado no sé cuántos, que no tenga una fecha puesta aquí porque hemos pensado que esto era clave, yo que sé, a lo mejor hay gente que dice cada baja tiene que tener motivo de baja. Pues el campo motivo de baja no puede ser obligatorio. Pero si es tan importante para vosotros, digo no puede ser obligatorio porque el motivo de baja, obviamente, si no es baja, no tiene por qué estar completado. Pues tú puedes tener un informe que diga todo registro de baja que tenga completo algún valor en el campo baja. Pues podría ser un informe o podría ser un automatismo. Y que dijera, cada vez que tengas un registro relación persona con fecha de baja y el estado esté en blanco, envíale un correo a no sé quién. ¿Vale? Pues ya habéis visto, la verdad es que Sinergia, si no nos enteramos es porque no queremos. Cuando registro el dato me avisa si está duplicado, puedo coger de cualquier dato y buscar si está duplicado. Tengo informes que me permiten detectar duplicidades y puedo hacerme informes de muchos tipos para que me permitan detectar errores en la información. Y luego además me puedo generar procesos que me avisen de manera automática, de manera en el momento en el que ocurre o de forma nocturna, e incluso la herramienta ya tiene 20 procesos para alertarme de errores o incoherencias en la aplicación. Por lo tanto, bueno, se pueden cometer errores, se puede, dijéramos, tener información de poca calidad porque en el origen ya no la tengo. Bien, pero bien estructurado Sinergia a nivel de campos obligatorios, de estructuras de vistas, etcétera, como os decía, y a la vez de pues toda esta serie de identificadores, ¿no? Que hablábamos de cómo nos ayuda Sinergia a la detección de esos inevitables errores, pues bueno, creemos que con un cierto conocimiento y formación por parte de las organizaciones deberían ser poquísimos. E insisto en que nuestro equipo técnico, no diría muchas, pero en un número significativo de las consultas, sobre todo de las consultas de urgencia que acostumbramos a tener, pasan por errores muy sencillos de corregir y evidentemente que se producen y que somos conscientes y también a nosotros nos ocurren, pero desde el de he perdido a Adrián no sé cuántos porque hemos encontrado una relación persona que no tenía Adrián y por tanto pensamos que Adrián no existía y hemos creado a Adrián para vincularlo a esa forma persona cuando lo que habíamos hecho era quitar esa relación de la ficha de Adrián que efectivamente existe, ¿no? Cosas como esas son un número muy importante o como mínimo significativo de los contactos y, por qué no decirlo, ¿no? De las veces que en las organizaciones echáis de menos vuestro Excel de hace 3 años, que con lo bien que me manejaba yo con el Excel, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ahora hay un dato, se me ha perdido no, se nos han perdido inscripciones. Hombre, no se os han perdido inscripciones, habéis quitado la inscripción de aquí porque a la hora de dar la baja, en vez de ponerle fecha y estado de baja, simplemente lo que habéis dado es al botón quitar. Y para dar de baja una inscripción de un evento le habéis dado al quitar. Por lo tanto, ni la inscripción está de baja, sigue activa y cuando vais a buscarla no está. ¿No? Bueno, pues todo este tipo de problemáticas que ya os insistía, estamos intentando minimizar, estamos intentando darle al máximo, dijéramos, minimizar la posibilidad de la tasa de
de error que pueda tener un usuario, bueno, pues creemos que de momento debería ser suficiente, o cuanto menos hasta que no la aprovechéis del todo, deberíamos considerarla como suficiente. Es imprescindible, por otro lado, dedicarle un tiempo cada, ¿no? Yo que sé, una vez al mes, o que haya una persona que tenga un tiempo dedicado en su día a día para, bueno, ¿no? para seguir o validar o controlar o cuantificar la calidad de la información, sea mediante el seguimiento de estos eventos, pero sobre todo, perdón, eventos de flujos, pero sobre todo dándole, ¿no? un seguimiento y incluso seguramente generando y administrando y siguiendo estos informes de calidad de los que os hablaba, tanto los que genera sinergia de forma nocturna, recurrente, fines de semana, como habéis visto, como aquellos informes que os podáis hacer vosotros. Y como nadie es perfecto, como decía en aquella peli, nos encontramos con errores. Aunque hayamos trabajado absolutamente bien todos los procesos de detección, etcétera, cuando los detectamos hay que corregirlos, ¿no? E incluso cuando hacemos cargas, por mucho que hayamos intentado, puede ser que exista el error. O puede ser que fuera un error indetectable. El nombre y dos apellidos respecto a nombre y un solo apellido. Respecto al los José María escrito José M. o J. María. Pues al final hay determinados elementos que nadie en la organización podría haber detectado de forma priorística y por lo tanto que tenemos que corregir. Si yo me voy al flujo de personas, hay dos elementos básicamente que permiten al CRM ayudaros en ese proceso, ¿vale? Y digo dos elementos porque al final hay uno que ya he descrito, que es el de decirle a la persona, oye, vete a la ficha de Adrián y corrígelo, ¿no? O coge esta lista de registros y corrígelos. Saliendo de la corrección uno a uno, hay dos elementos que nos parecen relevantes a la hora de corregir errores, ¿vale? Uno de ellos es un elemento poco conocido, que es la auditoría de datos. Algunas de vosotras, cuando habéis entrado en la parte de administración, en ese reino oscuro de la posibilidad de adaptación, de sinergia, de modificar vistas, campos, desplegables, modificar usuarios, etcétera, es decir, aquellas que sois administradoras de la aplicación, en algunos casos te vas a la ficha de personas, por ejemplo, por seguir con el mismo ejemplo que os ponía, y en el módulo de personas decimos, oye, en los campos, tanto a la hora de crear un campo como a la hora de modificarlo, nos encontramos con un elemento que, por ejemplo, voy a entrar en el de es igual, género. Auditar. ¿Qué implica esta marca o no esta marca? Pues esta marca básicamente lo que pretende es que la herramienta registre cualquier cambio que se produzca en ese campo, en este caso en el campo género, y lo registre en la aplicación de forma que ningún usuario pueda modificarlo o eliminarlo, ¿vale? Esto nos puede ser tremendamente útil para aquellos campos que tengan un componente legal muy claro. Es decir, si vosotros consideráis que un campo vinculado a violencia de género, que un campo vinculado a cualquier cosa, medidas penitenciarias, un caso vinculado a situación jurídico-administrativa, yo qué sé, campos que dijeras, alerta que cambiar esta información en esta persona puede dar pie a, ¿no? O incluso determinados registros de seguimiento que hagan que tú hagas un seguimiento de una yo qué sé, de una residencia, de un recurso residencial que tengáis, y hagas un registro que tenga una marca de alerta o una marca de esto se comunica a las correspondientes autoridades, ¿no? Una fuga, una agresión, bueno, cualquier tipo de información de esta. Estoy poniéndome en un caso, ¿no?, como extremo en aquellos casos, pero luego puede haber otra serie de campos que tú digas, son campos que me interesa enormemente conocer los cambios que se han producido. Si yo al campo de género le doy a guardar, lo que estoy haciendo, y lo mismo ocurre, insisto, lo mismo aparece en cualquiera de los módulos, siempre y cuando, cuando tú lo generes, en todos aparece el campo auditar. Vuelvo al módulo de personas. En este módulo de personas, si yo entro en la información de, pues mira, de Adolfo Caballero, si yo entro en la información de Adolfo Caballero, puede ser que me encuentre que el género, edito y el género lo puedo poner a femenino, puedo cambiar el campo de la fecha de nacimiento y haber puesto que en lugar del 27 de agosto fue el 19 de agosto, pero es que además cambio que no fue en 1958, que fue en 1988. Y ojo, que eso es muy diferente, porque yo atiendo a personas de más de 60 sí, pero a menores de 40 no, cosas por el estilo, ¿eh? Entonces, con este tipo de cambio, yo cuando guardo,
perdón, faltaría hacer una asignación del registro, que es un campo obligatorio, lo asigno. Bien, yo tengo esta información y puedo encontrarme con que pone género femenino. Y puede no ser importante, pero puedo encontrarme con que ha cambiado la fecha de nacimiento, y eso sí puede ser relevante para mí. Dentro del ver registro de cambios, aparecerán todos y cada uno de los cambios que se hayan hecho en este recurso, siempre y cuando sean campos que yo haya marcado como auditables. Fecha de la base legal, el no llamar, la fecha de nacimiento, el teléfono de la oficina, el asignado a, los apellidos, la base legal, es decir, de una serie de registros yo he marcado esos campos como auditables. Entonces, de todos esos campos sí me dirá, pues oye, ha cambiado la fecha de nacimiento, ha cambiado del 27 de agosto del 58 al 19 de agosto del 88, valor nuevo, y el campo lo ha modificado Pedro hoy día 18 a las 13:12. De cara a recuperar una información de cuál era la fecha originaria que teníamos de nacimiento, este proceso sirve. De cara a decir quién modificó el estado jurídico administrativo, la situación administrativa de la persona y cuándo se ha ido modificando, este campo nos sirve. Evidentemente es una funcionalidad no sujeta a informes, no sujeta a filtros, no sujeta a campañas. Es decir, si yo tengo los cambios administrativos son tan importantes para mí, tendré que buscarme el campo en el CRM donde recoger esa información a nivel de los cambios de la situación administrativa. Pero estamos hablando de recuperar información que puedo haber perdido en campos que son significativos. Evidentemente, si ponéis como auditables todos los campos del CRM, lo que vais a perder es eficiencia, porque finalmente la herramienta, pensad que cada vez que guardas va a buscar y de todos y cada uno de los campos va a investigar, ¿no? Analizar si ha habido algún cambio, registrarlo, ver la foto que ha guardado, digamos, en memoria para saber cuál era el valor que estaba anteriormente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tampoco ahora vayamos a, bueno, solución fácil, pongamos todos los campos auditables. No. Pero sí aquellos campos que consideréis que puede ser relevante el analizar, ¿no? o el ver quién modificó el campo anterior. Incluso, pues, ¿no? En campos como campo persona, campo lo que sea, se puedan utilizar. Muy bien. Y el siguiente y último elemento dijéramos, de ayuda para la resolución de aspectos vinculados a la calidad de datos, si con todo y con eso nos hemos encontrado con datos que, dijéramos, no son coherentes o queremos eliminar, está, obviamente, por un lado, y faltaría más que lo obviara, es el eliminar, ¿no? Evidentemente, el eliminar y editar siempre estamos a tiempo. Si hay un registro que detecto que no es válido, pues lo elimino si es que tiene que ser así, o lo edito para volverlo a vincular a aquel Adrián Carrillo, me parece que se llamaba, al cual tenía que haber vinculado aquella relación y no quiero tener. Por lo tanto, o elimino la relación o lo vinculo a Adrián Carrillo, pero lo que no puedo tener es una relación que se llame Adrián Carrillo voluntario que no esté vinculada a ninguna persona, ¿vale? Pues eso será, además ya hay un procedimiento que os avisará de que eso existe, ¿eh? Por lo tanto, muy bien. Pero el último elemento, y es un elemento disponible en prácticamente todos los módulos de Sinergia, es el de combinar registros. Es decir, Abraham Hernández Santana y Abraham Hernández Santana son claramente el mismo registro. Digo claramente sin saberlo, lo he puesto por nombre y apellidos para hacer este caso particular en este webinar, en esta presentación, pero podemos encontrarnos con que los dos están en el Ayuntamiento de Girona, o que los dos tienen el mismo número de teléfono, que tienen el mismo correo, no lo sé. Pero en todo caso, Abraham Hernández Santana y Abraham Hernández Santana son el mismo registro. Aquí la aplicación nos da una acción que se llama combinar. Este combinar básicamente consiste en que te aparezcan en las dos columnas cuyo valor en la fila principal difiere, es decir, no es igual, y columnas cuyo valor es similar en todas las filas. Evidentemente, estos elementos de aquí os deberían ser absolutamente, digamos, bueno, no debería ser para vosotros ningún tipo de problema, porque es el mismo, en los dos registros que voy a combinar tienen el mismo valor, por lo tanto Abraham y Abraham es el mismo, pero esto sí, y por lo tanto poder decir que Abraham, sí, el teléfono móvil es este, la dirección calle no me la creo, sí que sé que son de Girona, pero no me creo la calle, sí que el código postal es este, y la fecha de nacimiento es esta, y la edad por lo tanto son 60 años, sí. Y el canal de adquisición, no. Y la dirección principal es... es decir, podréis seleccionar, evidentemente, puedes pasar a todos estos y decir, establecerlo como principal, porque es el que mayor número de campos tiene completos, me da igual. Por lo tanto, primer elemento,
poder elegir entre dos, incluso entre tres registros. Si hubiera seleccionado tres, os aparecerían tres. Seleccionar entre dos o tres registros en cuál de ellos lo quiero convertir. Lo quiero convertir en un Abraham Hernández Santana que tenga estos datos y que tenga estos. Incluso podría escribir que la organización sea no sé cuántos o que la dirección principal, lo selecciono yo, es de residencia. ¿Vale? Porque yo sé que el dato es tal, etc. Por lo tanto, el primer elemento sería qué campos quiero mantener en el registro resultante. La segunda cuestión es que en cada uno de los campos, cuando entraba antes en Sinergia y decía teléfono móvil, pues me va a permitir saber si me permite trabajar en la combinación de duplicados. Hay algunos que están por defectos, pero tú con este proceso lo que vas a decir es si permites o no permites que este campo se valide en la combinación de duplicados. Es decir, a lo mejor solo quiero validar 7 o 8 campos. El resto, la información que haya, pues ya quede del principal, ¿vale? Por lo tanto, primer elemento, los campos, decidir cuáles. Segundo, previamente a poder decidir qué campos son los que quiero que aparezca aquí, es decir, qué campo quiero que valide. Y el tercero, el miedo que hay a este campo guardar combinación. ¿Por qué hay miedo? Porque al final nosotros sabemos que este Abraham Hernández, cualquiera de los dos, tiene relaciones persona, tiene inscripciones, tiene pagos, tiene compromisos de pago, tiene listas de público objetivo. Tranquilas, tranquilidad. La herramienta conserva todo elemento relacionado con cualquiera de los dos y lo deja vinculado al registro final. Es decir, cuando yo doy a guardar combinación, la aplicación me dice esta acción eliminar los siguientes registros. Abraham Hernández Santana, ¿no? Como se llamaban igual, no lo distingues. Pero te dice, voy a eliminar uno, con lo cual, con esa eliminación me queda que el registro es la información que yo le he querido dar, es decir, tiene la fecha de nacimiento, la dirección postal tiene qué residencia y qué es Girona y qué es no sé cuántos, tiene la misma información que había, pero luego tiene toda la información vinculada a uno y a otro. Es decir, no va a desaparecer de aquí ninguna información que nosotros tuviéramos con uno y con otro registro. Sí que es cierto, para acabar con esta parte, que cuando nosotros hacemos ese matching, esa combinación de registros, es posible que nos encontremos con elementos como este. Que yo tenga, que Abraham lo tengo de alta en la Junta Directiva Patronato y lo tenga de alta en la Junta Directiva Patronato. ¿Por qué? Porque al ser dos registros duplicados, vete tú a saber cuánto tiempo hace que están duplicados. Es más, vete tú a saber si se generó duplicado para crearlo como persona del patronato de la junta directiva, no habiendo buscado que aquella persona había sido donante 6 años antes, ¿no? Y por lo tanto, por eso. Entonces, es importante a la finalización de cualquier proceso de combinación una lectura rápida, que al final es en los módulos en los que hay contenido. Recordad, no, veréis cuando empecéis a utilizar la aplicación que aquellos módulos que tienen contenido aparecen resaltados y con un numerito. Por lo tanto, aquí me dará igual porque tiene un registro, pero aquellos que tienen 4, ¿no? Pues sería interesante seguramente entrar a ver si de estos 4, ¿no? De estos 4 registros hay alguno que sea duplicado, las relaciones con persona, etcétera, etcétera. Muy bien. Acabo con un par de reflexiones muy rápidas. Hay otros puntos de la aplicación que también os ayudan y os deberían ayudar a la detección de errores, duplicados, etcétera. Los esbozo muy rápidamente, los he dejado para el final porque creíamos que la parte troncal debería ser esta, ¿no? Pero hay un par de elementos que conocéis y que seguramente no habíais nunca asociado de manera muy rápida a la calidad de la información, pero creemos que lo son. Uno es el de las remesas. Las remesas, recordad que cuando vosotros generáis una remesa, ya hay registros que te dicen no puedes generar la remesa porque, por el motivo que sea. ¿Vale? Entonces, esta es una, dijéramos, no una recomendación de corrección, sino casi una obligación, ¿no? Te dice, no voy a generar el fichero remesa hasta que tú no corrijas esto que está en rojo. ¿No? Que la fecha de firma no entro, sabéis que hay un montón de listas de warnings, hay de errores, que lógicamente en un entorno como el mío, que es de demo, pues se multiplican por n. Pero ya esto nos obligaría a la calidad. Es decir, si nosotros estamos trabajando y que generamos remesas y esas remesas, pues eso, desde importes, desde números de cuenta, yo qué sé, si pones aquí un registro para domiciliar y no tiene número de cuenta, pues va a levantar la mano y decir, pero ¿qué me estás contando? No puedo registrar un dato que no tenga, no puedo pasar un dato que no tenga un IBAN correcto, etcétera. Pero luego además, cuando tú has corregido esos errores, lo que te encuentras son con los warnings. Es decir, te encuentras con un conjunto de registros que, pese a que sí que te permite generar la remesa, porque no son
no son elementos, dijéramos, condicionantes, o no son elementos sine qua non para poder generar un fichero, sí que te dan alertas. Por lo tanto, uno de los ámbitos donde Sinergia nos aporta recomendaciones para la mejora de la calidad son las remesas. Y aquí las áreas de captación de fondos, las áreas de gestión de socios, las áreas de finanzas, de administración, como queráis llamar en cada caso, tienen una responsabilidad importante a la hora de mantener, ¿no? Cuidadas los registros de pagos. Yo que sé, es un dato que no tengo, ¿no? El NIF de la persona, el día que tengas que hacer el 182 alerta porque el NIF de la persona que estás haciendo, pues no esperemos al día 27 de enero del 2021 a encontrarnos con que le quiero hacer, ¿no? Quiero hacer el 182 y resulta que las personas a las que os quiero hacer no tengo el NIF. Pues si lo podemos detectar, insisto en el ejemplo este absurdo que os decía de si me entero en el minuto 18 de partido que estoy perdiendo, mejor que si me entero en el minuto 90. Y otro de los entornos que nos ayuda es el módulo de campañas. ¿Y a qué nos puede ayudar el módulo de campañas? Pues bueno, vosotros sabéis que en los diferentes boletines tú puedes hacer un análisis y en este análisis puedes analizar cualquiera de los envíos y periódicamente, no sé si en cada uno de ellos, o quizás sí, pero sabéis que os registra, este es un entorno clarísimamente de demo, fijaros que casi todos los envíos son rebotados, son otras causas, etcétera, pero lo ponía precisamente como ejemplo porque aquí, en el conjunto de mensajes rebotados por el email no válido, por otras causas, siempre encontrarás información que puede ser útil para la calidad. Y os he puesto ejemplo porque me parece paradigmático. Le estamos enviando el boletín a un montón de gente que no tiene correo. Hombre, pues bien, ¿no? Pero esto, ¿cómo lo detecto en Sinergia? Pues a lo mejor no es tan evidente, porque yo lo puse en la lista hace un tiempo, sigue en la lista de boletines y nunca me he parado a pensar esto. Bueno, pues esta vuelve a ser otro de esos entornos que os decía que sin ser una evidencia sí nos puede ayudar a la calidad. Y aquí a lo mejor, si la responsabilidad antes hablaba de entornos de socios, de finanzas y tal, aquí es claramente comunicación. Es decir, aquí las áreas de comunicación, las personas responsables de comunicación, no tienen que, es decir, no nos limitaremos en el análisis a ver cuántos envíos, cuántos han clicado aquí, cuántos me han rellenado un formulario o qué respuesta tengo o no tengo, sino, y somos conscientes de que ya lo hacéis muy a menudo, podemos velar por la calidad de la información, y la calidad en este caso muy concretamente es el email de destinatario. Podríamos mirar otros elementos, pero básicamente el email del destinatario para pues consolidar las listas de público objetivo y decir, mira, tener 500 de los cuales hay 117 que no les llega, pues no me sirve nada. Prefiero tener 383 y quitar 117 de la lista porque o bien no tengo el correo o bien no le llega. Y el no le llega puede ser porque es que Pedro ya no trabaja en Sinergia, ya en el correo de Pedro en Sinergia murió. Durante un tiempo respondíamos automático, pero como mi respuesta a los boletines es aún no replay, ¿no? Es a un correo que no leo, pues nunca me entero de que Pedro ya no tiene el correo allí en Sinergia, ¿vale? Por lo tanto, son esos dos ámbitos que os decía que pueden ser bueno, importantes a la hora de detectar. De todas formas, os he dicho, los he dejado para el final porque me parecen adicionales. Y volviendo al punto en los que Sinergia os permite corregir la reflexión, igual que en cada punto he hecho una reflexión, la de esta sería Sinergia permite corregir, pero mejor no generar, ¿no? Aquello que algunas madres nos han dicho y nos dicen y nos dirán que no es más limpio el que limpia, sino el que no ensucia, pues se puede aplicar perfectamente a la calidad de la información. Es decir, no por hacer miles de procedimientos de limpieza y de reparar estaremos trabajando mejor. Seguramente trabajaremos mejor si no tenemos que hacerlos porque hemos hecho todo ese proceso. Por lo tanto, dejadme resumir muy rápido y ya vuelvo a cambiar hacia vosotros para atender dudas, preguntas, comentarios, etcétera. En la carga de datos, todo el tiempo que dediquéis a preparar los ficheros será un tiempo bien invertido, lo agradeceréis infinitamente cuando os pongáis a trabajar con la herramienta. Unifiquemos, dedupliquemos, encontremos valores erróneos, etcétera, etcétera. Hagámoslo siempre fuera de la aplicación
precisamente porque las herramientas de detección y de corrección en el CRM las podamos aplicar al día a día, ¿no? Al uso que le damos, y no nos encontremos con que un fichero que cargué hace 4 meses me acabo de encontrar con un duplicado. Vete tú a buscar aquel fichero hace 4 meses y valida que el registro de la línea 73 del Excel es el mismo que la línea que estoy viendo aquí. Por lo tanto, las cargas de datos deberían ser cargas de datos que nos, dijéramos entre comillas, nos permitieran eliminar el fichero origen sin preocuparnos. Entonces, todo lo bien que hagamos el proceso de importación, y ya hemos hablado de matices, mejor. Segundo, que es tan útil una correcta carga como una correcta vista y una correcta determinación de desplegables, campos obligatorios, vistas, listado de campos a visualizar, actualizar masivamente, etcétera. Por lo tanto, arreglad, revisad, corregid los campos y las vistas, además de formar al equipo para minimizar aquella tasa de error. Es decir, tratemos de que el equipo no pueda cometer errores salvo que los quiera hacer casi de forma consciente, ¿no? Y ya sabemos y hemos alertado de un par de elementos de sinergia, del eliminar el registro, del quitar respecto al editar o al eliminar, ¿sí? El tercero, que es imprescindible destinar tiempo periódicamente a revisar la calidad, sean los informes, sean las plantillas, sean los procesos automáticos que hacemos semanales. Es necesario que se dedique un tiempo, si puede ser muy poco, porque resultará que lo estamos haciendo bien, pero hay que revisar la calidad. No nos podemos encontrar el día de los informes, el día de la memoria, el día del 182, etcétera, etcétera. Y finalmente que la herramienta, lo hemos dicho ahora, ¿no? Es mejor corregir que arreglar, pero en todo caso la herramienta tiene determinados elementos, la auditoría para recuperar algún dato histórico de algún campo relevante y sobre todo el combinar registros. Deberíamos añadir aquí que en caso de haber metido la pata muy hasta el fondo, sabéis que podemos recuperar una serie de días de copias de seguridad, etcétera, pero eso en todo caso sabéis que os va a perjudicar del hecho de que todos los cambios que haya hecho durante este periodo de tiempo no van a estar recogidos ahí. Por lo tanto, desde la última foto válida hasta ahora habré perdido el trabajo más allá de haber recuperado el posible error que haya podido cometer en eliminación de registros o en cualquier otro ámbito, ¿sí? Muy bien, pues vuelvo